estar con ustedes acá, disfrutar de este tiempo de comunión, de aprendizaje de las Escrituras, de poder conocerles más personalmente a cada uno de ustedes y sabemos que están orando por nosotros, sabemos cómo nuestro Señor también les ha usado por medio de la oración para que su obra, su evangelio, su poder expresado en la comunicación constante de su palabra pueda también obrar para bien en la vida de los santos allá en Lonquimay y en Pedregoso. Voy a presentarme porque sé que tal vez no todos nos conocen. Soy Samuel Parada, sirvo al Señor junto a mi familia desde hace mucho tiempo y por la gracia del Señor llevamos 8 años en el ministerio pastoral allá en Lonquimay, en Pedregoso, que es una localidad que está a 30 kilómetros de Lonquimay. Mi esposa se llama Alison, nuestros hijos, Caris, Ethan, Timoteo y otro o otra que viene en camino. Esa información venía en el informe de este mes, pero se los adelanto. Y por la gracia del Señor estamos muy agradecidos de lo que nuestro Señor también nos da y nos bendice y nos provee para poder servirle a Él. Así que es necesario que sigamos agradeciendo al Señor juntos por sus bondades. Tengo entendido que los niños tienen un desafío hoy día. El desafío va a ser que ustedes puedan elegir una de las 3 implicaciones que voy a anunciar y se los voy a describir por medio del desarrollo de la predicación. Y antes de comenzar voy a decir algunas cosas, porque el título del sermón del día de hoy está basado en una serie que ustedes están viendo de que somos, qué es lo que somos como iglesia. Y justamente viene a mi mente, mientras preparaba este sermón para ustedes, diferentes textos de las Escrituras relacionados con la serie que ustedes están viendo y justamente se me ha pedido hoy día que toque algo, como ustedes ya han visto, somos hijos, somos familia, somos discípulos. Hoy veremos también en esta serie un pasaje que nos describe la función que el Señor nos dejó y nos comisionó. Por lo tanto, tal como menciona Mateo capítulo 28, o Marcos 16, 15, o Hechos 1:9, o 1 de Pedro 2:9, por ejemplo, el Señor nos dio un propósito en común, y esto es anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y que según su potestad dada en el cielo y en la tierra nos manda a ser discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio, siendo sal y luz de la tierra, siendo testigos de Cristo. Pero por medio de esto me gustaría también animarles como iglesia a que una de las funciones principales de la iglesia es que somos enviados a predicar a Cristo, somos enviados a anunciar a Cristo. Aunque ese no es el título del sermón, pero sí es lo que vamos a estar desarrollando hoy día. Hay un pasaje, hermanos, que conmueve mi alma, pensando y entendiendo que esta labor que el Señor nos ha dado es una labor que merece que nos los estén recordando constantemente, porque en realidad no sé por qué hoy día muchos cristianos no predican a Cristo.
Hoy día vemos a muchos misioneros o personas que confunden las misiones con salir del país, con ir a otro lugar que no sea su casa, a construir tal vez una iglesia o cosas así. Me refiero a que eso no es que esté mal, o no quiero que ustedes digan que no es bueno salir, o que piensen que eso es lo que creo, sino que muchos esperan recién hoy día salir para predicar a Cristo. Hay un libro que lo escribe un hermano norteamericano que dice lo siguiente, el libro se llama La Gran Falsa Comisión o La Falsa Gran Comisión, y que dice en uno de sus primeros capítulos lo siguiente: hay muchos que están contentos con levantar sus manos durante la adoración, sacar sus libretas, anotar durante el sermón, asentir con la cabeza a lo que se predica e incluso orar, pero no están dispuestos a obedecer lo que mandó Cristo. Porque nos sentimos, o hace una pregunta, ¿por qué nos sentimos cómodos así? Y la respuesta es simple. Este es el modelo aceptable para el asistente promedio en la iglesia moderna típica en los Estados Unidos, y la necesidad existente de evangelizar y testificar se proclama dentro de las paredes de la iglesia, pero rara vez es puesta en práctica fuera de las paredes de la iglesia. Hermanos, hay un factor que marca esto. Y no sé si alguno de ustedes me podría decir cuál es su impedimento más grande para predicar a Cristo en el día a día. ¿Alguien quisiera contestar esta pregunta? ¿Cuál creen ustedes que es el impedimento más grande? ¿Nadie? ¿Nadie tiene impedimentos? Yo sé que todos nosotros luchamos con algo. ¿Cuántos de ustedes han sentido vergüenza, o miedo, o temor? Yo creo que ese es un impedimento, y me atrevería a decir que es el mayor impedimento que hoy en día muchos cristianos tienen para predicar a Cristo. La vergüenza, hermanos, se define como una emoción compleja y social que surge cuando una persona siente que ha fallado frente a un estándar propio o ajeno, lo que genera un sentimiento de humillación, inadecuación o falta de valor. Esto es muy diferente a la culpa, porque la culpa se enfoca en una acción específica, hice algo malo, y la vergüenza se enfoca en ser, soy malo, no soy suficiente. Y aquí es donde viene lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre algo que netamente tiene que ver con lo contrario a la vergüenza. O más bien, la defensa en contra de la vergüenza. ¿Qué sería lo contrario a la vergüenza? Justamente el no avergonzarse. Y en la serie que ustedes están viendo, quiero animarles a considerar que somos enviados a dar testimonio de Cristo. Pero el título de este sermón no irá en base a ese título, como decía anteriormente, aunque se trata de esto, sino que en base a lo que Dios nos quiere decir por medio del texto que hemos leído en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 en adelante, al 12. Y el título de este sermón es: no te avergüences de predicar a Cristo. No te avergüences de predicar a Cristo. Por lo que meditaremos en lo que dice y veremos que no debemos avergonzarnos de dar testimonio de Cristo por 3 cosas que nos va a alumbrar el texto. En los versículos del 6 al 7, y es aquí en donde yo quiero que los niños elijan qué cosas van a dibujar. Una de ellas es que no debemos avergonzarnos de dar testimonio de Cristo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, si algún niño quiere dibujar algún
hombre que quizás está siendo cobarde al predicar o incluso siendo valiente al predicar, lo puede hacer. Además de eso, en los versículos del 8 al 11, vamos a entender que no debemos avergonzarnos de dar testimonio de Cristo porque tendremos aflicciones. Y justamente eso podría traer a nuestro corazón miedo o vergüenza. Y es ahí donde quizás algún niño puede también dibujar esa imagen. Y finalmente, veremos en el versículo 12, que es que no debemos avergonzarnos de Cristo porque sabemos en quién hemos creído. Habiendo dicho esto, vamos al texto una vez más y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor para así desarrollar versículo a versículo lo que el Señor tiene que decirnos. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oramos una vez más. Señor, tu palabra es verdad y queremos, Señor, que por medio de tu palabra tú perfecciones nuestro propósito en esta tierra. Señor, guíanos a temerte a ti, el Dios tres veces santo, y a obedecer tu palabra. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Vamos al texto entonces. Nos preguntamos una vez más, ¿por qué no debemos avergonzarnos del Señor y de su Evangelio? El texto comienza diciendo en los versículos 6 y 7, por lo cual te aconsejo. Cuando leemos 2 Timoteo, nosotros nos damos cuenta que hay diversos énfasis en los versículos que alumbran el énfasis principal que Pablo le da a Timoteo al entregarle sus últimas palabras antes de morir. Y nos podemos dar cuenta cómo el Señor nos permite a nosotros, los creyentes, ver estos consejos que son inspirados por Él, o más bien dicho, recordatorios por mano del apóstol Pablo, quien, como ya hemos dicho, nos permiten entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tal vez podríamos decir que este es un consejo que si quiere Timoteo lo toma o no, porque el texto dice en la Reina Valera, por lo cual te aconsejo, pero la palabra en sí se refiere a un recordatorio. La palabra te aconsejo es más bien el original te recuerdo. Claramente cambia para nosotros totalmente el sentido porque un consejo simplemente depende de la decisión de quien lo recibe, pero un recordatorio es parte de algo que tú ya sabes que tienes que hacer. Y este recordatorio no es ni más ni menos que avives el fuego. Interesantemente esta palabra que la hemos escuchado tal vez en muchos pastores o iglesias carismáticas donde aviva el fuego se usa para cualquier cosa menos para su propósito original. Esta frase solamente la encontramos en este pasaje.
entendiendo que tiene un significado particular y no es para cualquier cosa. Esto viene también a ser una explicación ejemplificada de que Timoteo debía tener en su máximo pic de calor el don de Dios que estaba en él. ¿Cuál era ese don? Es muy probable que ese don podría ser su don ministerial, que como ya hemos dicho, en Efesios capítulo 4 aparece los dones espirituales, o ustedes quizás lo han visto, regalos que el Señor ha dado a la iglesia, y esto justamente se afirma en el siguiente comentario: por la imposición de mis manos. Es interesante que, según lo que dice el autor Craig Keener, esto se usaba para la ordenación. ¿Qué era la ordenación? Una ordenación pastoral al ministerio, reconociendo de forma simbólica lo que la iglesia reconocía de forma natural y pública cuando veían los requisitos cumplidos y la preocupación espiritual y el ánimo de poder enseñar y defender la palabra de Dios para con los hermanos de la congregación. Este don que Pablo le dice a Timoteo que lo avive, aunque esto no está lejos del don del Espíritu Santo que debemos estar avivando en nosotros constantemente, ese fuego se debe estar avivando constantemente, rogándole al Señor que de la misma forma como los pastores oran para que su fe y su ánimo no decaiga, para ser valientes en exponer la verdad, para estar dispuestos a lo que sea, nosotros como iglesia debemos estar buscando al Señor en su palabra constantemente y orando constantemente para que nuestra valentía no decaiga por predicar el Evangelio. Hermanos, les recuerdo, aviven el fuego del don que está en ustedes. Que su espíritu esté en su máximo punto, siempre. Y hermanos, esta era la razón por la cual Timoteo debía estar constantemente extasiado del Espíritu, maravillándose en la palabra. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esta es una de las respuestas de por qué no debemos avergonzarnos de Cristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El regalo del don de Dios para Timoteo como pastor de Éfeso o como siervo hijo de Dios no era ser cobarde. Esta palabra nos muestra un sentido de temor. En otras palabras, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo para no poder hablar de su palabra o de su evangelio. En Hechos capítulo 1, versículo 8 al 9, el Señor es claro en decir que cuál era la función del Espíritu Santo. Y esta era claramente dar poder para ser testigos de Cristo. Y el poder que Timoteo tenía por medio del Espíritu Santo era tal, como se decía anteriormente, para no tener miedo de dar testimonio de Jesús, no tener miedo de confrontar con la palabra de Dios, entendiendo que la palabra del Señor es la autoridad en la iglesia, la palabra del Señor es la autoridad para mi vida. Ella tiene la última palabra, ella es la autoridad, ella es la que nos ha salvado por medio de su contenido inspirado por Dios, la que tiene el poder para cambiar y transformar a las personas. Dios nos ha dado ese espíritu de poder para usar correctamente la palabra de verdad. Según dice 1 Timoteo 2:15, espíritu de poder para predicar el evangelio, hermanos. No de cobardía. Si tienes el Espíritu de Dios, si tú tienes al Espíritu en tu corazón, debes predicar la palabra. Debes imponer la palabra de Dios. Porque no es tu palabra, es su palabra. Es la verdad. Es la que hace sabio al sencillo. Es la que sana, es la que salva, es la que calma, es la que transforma. Sin duda estas tres características, podríamos decir, del poder de Dios en nosotros, nos recuerda, además de Hechos capítulo 1,
lo que dice Gálatas 5. A lo que provoca el Espíritu Santo, que es ni más ni menos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y esto también debía ser usado por Timoteo, tal como le dice Pablo: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es amor para el desvalido, para quien está muerto en delitos y pecados, para el que está equivocado. La palabra perfecta de Dios permite usarla con amor, porque amamos a las personas, les hablamos de Cristo, porque amamos al mundo, les hablamos de Dios, porque amamos a nuestras familias, les predicamos de Cristo. Y es por eso, hermanos, que debemos demostrar mucho dominio propio, llenarnos de eso. Pero sabemos que al hablar la palabra del Señor podríamos tener también aflicciones, como Pablo las tuvo, y este es el segundo punto de este sermón. No debemos avergonzarnos de predicar a Cristo, porque tendremos aflicciones. En los versículos del 8 al 11 dice la palabra del Señor: por tanto. Esta palabra o esta frase que alumbra la causa de lo anterior es lo que sigue: porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Este es el punto principal, hermanos, de este pasaje. Esta es la línea de pensamiento que aborda toda esta frase. Pablo está indicando a Timoteo que no debía tener vergüenza de Cristo. No debía tener vergüenza de nuestro Señor, tal como lo dice el texto. Ni de mí, preso suyo, ni de Pablo, ya que él era el preso por la causa de la predicación del Evangelio. Pablo está enseñando con el ejemplo que él no se avergonzaba del Señor a tal punto de llegar a estar preso por causa de la predicación. Se dice que el apóstol Pablo estaba preso en una cárcel en Roma esperando ser muerto por la causa de Cristo. Él lo dice más adelante: el tiempo de mi partida está cercano. La tradición dice que Pablo muere después de escribir esta carta, no inmediatamente, claramente, pero meses o un año más tarde, decapitado por la guardia romana. Justamente él estaba dispuesto a esto. Y estaba dando un gran ejemplo de cómo se hacían las cosas. Y él le dice a Timoteo: si no, participa de las aflicciones. Esta palabra participa es un mandamiento, un imperativo, una orden. Y yo me pregunto, ¿en qué momento dejamos de participar de las aflicciones? Un pensamiento que puedo tener en este momento es que hoy día, hermanos, tenemos miedo incluso de los mismos hombres que están en la iglesia. Cuando la gente que está en la iglesia debería ser agradable estar con ellos. Debería ser un gozo ir y confrontar a un hermano. Saber que ese hermano, al confrontarle con su pecado, se va a arrepentir. Y vamos a ganar a un hermano. Pero hoy en día esto no es así. Porque ni siquiera estamos dispuestos a hacerlo porque tenemos miedo, porque somos cobardes, porque nos avergonzamos de Cristo, porque quizás sabemos o pensamos qué es lo que va a decir mi hermano, qué es lo que va a pensar, cómo me va a mirar después de esto. Hermanos, ya no nos avergoncemos. Hablemos del Señor. No tengamos miedo de defender la palabra de Dios. No tengamos miedo de guiar a los hermanos al arrepentimiento. No tengamos miedo, participemos de las aflicciones. Si algún hermano se enoja porque le dice lo que la Biblia dice, que se enoje. Pero recuerda, hermanos, bien, espíritu de poder, amor y dominio propio. No te pongas a pelear con ellos. Solo habla la palabra. De la misma manera,
como tú debes predicar la palabra allá afuera. No tengamos miedo. Hermanos hombres, no se avergüencen. En ustedes está puesta la capacidad, el poder de gobernar la iglesia de parte de Dios y delante de Dios. Por la valentía del apóstol Pablo, por la no vergüenza, que tenía que ver única y exclusivamente con el Evangelio, Pablo le dice a Timoteo, sufre aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y el texto, hermanos, dice que la participación de las aflicciones viene por medio de esta misma causa, el Evangelio. Pero lo puedes hacer por el poder de Dios. Dios es el que te permitirá soportar estas aflicciones por medio de su poder. Pero como ya hemos dicho, el Evangelio es tan impresionante que nos permite entender lo débiles que somos ante la santidad de Dios, pero tenemos un privilegio de que solo por el poder de la palabra de Dios hemos podido vivir, y esto es arrepentirnos y creer en Él y anunciarle. Y una vez más nos preguntamos, ¿por qué es que tenemos que ser valientes? ¿Por qué es que no tenemos que avergonzarnos de predicar a Cristo? Porque tenemos que considerar qué es el Evangelio y qué es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en este hombre o en esta mujer pecador. ¿Y qué es el Evangelio? El versículo 9 y el versículo 10 lo manifiestan. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Separemos estos versículos. Nos salvó, dice el texto. Con esto podríamos decir, hermanos, que este es un resumen de lo explicado en el Evangelio. Pero aún así nos permite entender que se produjo una salvación de algo en nosotros. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, de la muerte eterna, de la maldición de la ley, de la enemistad con Dios, del castigo eterno, del infierno, de no tener paz con Dios, del gusano, del fuego eterno, del mal, de la condenación. Un montón de cosas que el Señor nos salvó, hermanos, que se resumen en una sola palabra. Nos salvó. Cuán insondables son los juicios del Señor. Nos salvó y además nos llamó. El texto dice, nos salvó con llamamiento santo. El Señor, hermanos, fue tan misericordioso con nosotros que nos llamó un día por medio de su palabra, tal como menciona Romanos 8, 29 al 30, Él nos llamó. Nosotros no lo fuimos a buscar a Él porque no hay nadie que busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Él nos llamó. No lo fuimos a buscar como para que alguien piense que le está haciendo un favor a Dios viniendo a la iglesia o quizás siguiéndole. Tal cual como lo menciona Marcos capítulo 1, su palabra es la que atrae a los hombres. Diciendo el Señor, ven, sígueme, y al instante le siguieron. Su palabra es la que quita demonios, su palabra es la que sana enfermos, su palabra es la que calma la tempestad. Él nos salvó con llamamiento santo, nos llamó con llamamiento santo, no por obras. El texto continúa diciendo, no conforme a nuestras obras, porque si fuera por nosotros, si fuera por algo que hayamos hecho, si pudiésemos tal vez calcular las cosas que hacemos mal versus las cosas que hacemos bien, es muy probable que solamente con tus pensamientos malos quedarías debiéndole cosas al Señor. Sabemos que si tuvieras que justificarte a ti mismo, no te alcanzaría, hermano. Y esto indica que el Evangelio nos hace depender solamente y absolutamente de Cristo. El texto continúa diciendo,
sino según el propósito suyo. Solo por su propósito. ¿Cuál era este propósito? Dios, sabemos por medio de las Escrituras que Dios diseñó al hombre y a toda su creación, ¿para qué? Para que le adore. Por lo que su propósito de ser sus hijos es volver a ese diseño original, tal como dice Romanos capítulo 8, para ser creados conforme a la imagen de su Hijo. Su Hijo perfecto, el Cordero sin mancha, el Mesías hecho hombre, el que no conoció pecado. Ese era el propósito de Dios de salvarnos. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El Señor nos salvó, nos llamó. No fue por obras, fue solo por su propósito, pero además fue por gracia. Esto le quita todo mérito al hombre, debido a que aún la palabra gracia significa un regalo no merecido. Porque Cristo fue quien te regaló esa potestad de ser santo. Esa potestad de ser un hijo de Dios, esa potestad de tener salvación, el regalo de la salvación que no merecías, como un niño que se porta mal y no merece regalos, así mismo éramos tú y yo. Antes de los tiempos de los siglos, aunque esto tal vez se hubiera ocurrido hoy, el llamamiento del Señor, o la salvación del Señor, o el propósito del Señor, hoy día tal vez estaríamos destituidos. Por lo mismo el Señor nos escogió y nos apartó para su reino antes de los tiempos de los siglos. Timoteo y Pablo lo entendían de esa manera. El Señor les había permitido que ellos supieran estas cosas. El Señor sabía quiénes serían transformados por su palabra antes de todas las cosas. Porque los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. El texto continúa diciéndonos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esto solamente es por Cristo. No lo podíamos saber. Nadie podía saber cuándo sería salvo. Incluso si hay almas que salvar aún en este lugar, solamente Dios sabe cómo y cuándo serán salvados. Pero esto no se pudo saber hasta cuando Cristo viniera al mundo y revelara por medio de su Espíritu todas estas cosas, desde que sus apóstoles predicaron a los que habían de creer, tal como lo menciona Efesios. Tenemos un privilegio como gentiles de ser salvados y además, ¿qué privilegio tenemos de comunicar este mensaje? Solo por la aparición de Cristo hemos podido ser salvados, de lo contrario, todo el mundo estaría condenado. Cristo quitó la muerte, el cual quitó la muerte porque esa era nuestra condición. Efesios capítulo 4 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tito capítulo 3 dice lo mismo, nuestra condición era de muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. Él nos dio vida y sacó a la luz la vida. Él nos revivió, Él nos resucitó juntamente con Cristo en la cruz, nos dio vida. Esa vida que no era vida, sino esclavitud, fue restaurada por Jesús y por su muerte en la cruz. Nos hizo inmortales. El texto dice la inmortalidad por el Evangelio. Además de todo esto, hermanos, el Señor nos hizo inmortales. Porque si tú mañana mueres, tienes una vida eterna, inmortal, donde no habrán enfermedades, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá aflicción. Hermano, tú que estás enfermo, allí no habrán enfermedades. Por todas estas razones, hermanos, que aparecen en el texto, una vez más te digo, no te avergüences de dar testimonio de Cristo.
Pablo dice en el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo mismo Pablo, por este contenido del Evangelio que hemos descrito, era predicador, apóstol, maestro. La NBLA dice, para este Evangelio fui constituido. Esta palabra significa designado. En otras palabras, para este Evangelio fui yo designado. Qué privilegio, hermanos, es que Dios nos dio un propósito para nosotros. Pablo dice, designado para hacer estas tres cosas. Como ya sabemos, este Evangelio tiende a demostrar que todas las cosas que hacemos o vivimos por el Evangelio valen la pena. ¿Para qué fuiste constituido tú? ¿Para qué fuiste designado tú? Tú lo sabes. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena sufrir por eso? Cristo sufrió mucho más. Hermanos, muchos, y tal vez muchos de los que estamos aquí, no estamos acostumbrados a sufrir el Evangelio, o a sufrir, más bien dicho, por el Evangelio. El Evangelio se trata de sufrimiento en esta tierra. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, hermanos, ha sido diseñada para tener un pedazo de cielo en esta tierra. La iglesia ha sido diseñada para dar esperanza en el cielo. Y que nuestro sufrimiento rutinario en este mundo lleno de maldad descanse en la iglesia. Pero pareciera ser que para muchos de los cristianos la iglesia muchas veces se ha convertido en lo contrario. Sufren en la iglesia, sufren escuchando la sana doctrina, no soportan la sana doctrina. Están contentos con el mundo, están contentos con el mundo porque son del mundo y no se dan cuenta que están muertos en delitos y pecados. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes aflicciones? ¿Por qué estás teniendo aflicciones con la iglesia? ¿Por qué estás teniendo aflicciones con el pastor o con los pastores que te instan a vivir en santidad? Y no estás teniendo aflicciones por tu santidad viviendo en un mundo perverso. Si estás teniendo aflicciones por las decisiones que has tomado de abandonar este mundo y de amar más a Dios que a las riquezas, de servir al Señor en vez de que servir al mundo, déjame decirte que de eso se trata vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio de esa manera es hermoso. Es hermoso. Pablo lo veía así, Timoteo lo veía así, los apóstoles lo vieron así, Juan el Bautista lo veía así, incluso no conociendo ni viendo la muerte y resurrección de Cristo, sabía que el Mesías, que iba a venir, el cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, había llegado a esta tierra. Y dio su vida por ir en contra de este mundo. Por eso, hermanos, no te avergüences. No te avergüences, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No te avergüences si padeces aflicciones. Y por último, no te avergüences, porque sabemos en quién hemos creído. El versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo con razón padecía, hermanos. Él no estaba triste por hacerlo, ni siquiera él se avergonzaba. Y una vez más, el propósito de este mandato es reflejado en el ejemplo que los demás hacen. Hermanos, ve el ejemplo de tus hermanos que no se avergüenzan. Ve el ejemplo de tus hermanos que se esfuerzan, que tal vez es su prioridad en la vida, la iglesia, Cristo,
predicar el Evangelio, que no llegan tarde, que se preparan para estar con la iglesia, que no debería ser un esfuerzo para ellos. Ve el ejemplo de tus hermanos que predican a Cristo, que le hablan a familiares de Dios, de su palabra, porque saben en quién han creído, por eso lo hacen. El servicio de Pablo, hermanos, encomendando a Timoteo era por una razón, y él dice, sé a quién he creído. ¿Por qué es tan importante entonces estudiar a Dios? ¿Por qué es tan importante aprender de Él? Porque quien hemos nosotros creído nos da seguridad, nos da pasión, nos afirma la esperanza de no avergonzarnos. Pablo no se avergonzaba porque él sabía quién era su Dios. Él sabía que el Dios 3 veces santo, todopoderoso, había tenido misericordia de él siendo un vil pecador, y de mí y de todos nosotros siendo un vil pecador. El Señor tuvo misericordia de habernos salvado de mucho más que la muerte, como decíamos al principio. Y hermanos, aunque esta confianza nos da también esperanza, Pablo culmina diciendo, yo no me avergüenzo por lo que me pase, ya que estoy seguro de que Dios guardará mi depósito. ¿Qué significa esto? El Señor siempre iba a estar guardando la salvación, el mensaje que había sido depositado en el apóstol Pablo. Aunque él muriera, aunque todas las demás cosas pasaran, la palabra de Cristo permanecería para siempre. Qué tremendo es eso, hermanos. No depende de mí. Es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio obrando una y otra vez, transformando corazones una y otra vez. Ese depósito que Dios había puesto en él y ha puesto en cada uno de nosotros está seguro porque está por sobre nosotros y es más importante que nosotros. Por esto mismo, hermanos, concluimos en esta tarde. Prediquemos a Cristo. Somos enviados a dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Recuerda que van a haber aflicciones. Recuerda que tal vez el Señor va a permitir que tú puedas considerar que no tienes un espíritu de cobardía, pero recuerda también a quién has creído y predica a Cristo y no te avergüences de Cristo. Oramos al Señor. Padre amado, gracias porque tenemos el privilegio de llamarte Padre.